Hablemos ahora de esa ofensiva contra Irán que cambió de dimensión. Y es que Washington ya no está hablando simplemente de sancionar a Teherán, quiere perseguir económicamente a quienes se le permitan seguir vendiendo petróleo, moviendo dinero y accediendo a ese comercio internacional. El plan presentado por Scott Bessent se llama Operation Economic Outcast, Operación Exiliado Económico. Y aquí hay una frase que Wall Street debería, por supuesto, subrayar, que China no está automáticamente protegida. Y eso transforma, por supuesto, una historia sobre Irán en una historia que ya lleva a hablarse de petróleo, bancos, comercio global y posiblemente sobre la relación entre las dos economías más grandes del mundo. Porque si Washington realmente sanciona incluso a instituciones chinas por hacer negocios con Teherán, ya no estamos hablando solamente de una presión sobre Irán, estamos hablando del riesgo de abrir otro frente con Pekín. Mira, y es muy importante lo que tú mencionas porque creo que hay que hay una precisión bastante importante acá, es que las nuevas sanciones todavía no se han aplicado de manera generalizada. Según de hecho explicó Bessent, Estados Unidos comenzará un comunicado a distintos países y entidades que tengan actividades vinculadas con Irán y deben terminar dentro, obviamente, de un plazo establecido. Después viene la amenaza que realmente importa para los mercados, que es que cualquier institución que facilite determinadas operaciones financieras iraníes podría quedar fuera del sistema del dólar, y obviamente eso es una herramienta extraordinaria muy poderosa porque, por ejemplo, para un banco internacional, para una naviera, para un intermediario financiero, el cálculo puede convertirse rápidamente en cuánto vale mi negocio con Irán frente a cuánto vale conservar acceso al sistema financiero estadounidense. Pues, y no es algo nuevo, lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Rusia, cuando tuvo todas esas sanciones y restricciones para participar también en el sistema SWIFT. Y bueno, ahí China propiamente se convierte en la prueba de credibilidad como tal de esto, porque Pekín es el principal socio comercial de Irán, pero Estados Unidos mantiene simultáneamente una tregua comercial delicada, recordemos, con China. A esto, Donald Trump tiene previsto recibir a Xi Jinping en Washington a finales del próximo mes. Entonces, vemos como una contradicción importante, que es que Washington quiere que la amenaza sea suficientemente creíble, por supuesto, para poder cambiar ese comportamiento chino, pero no tan disruptiva que como tal destruya ese diálogo comercial, esa tregua que tenemos con Pekín. Y para Wall Street, pues no importa eso, no tanto, sino porque una sanción contra una pequeña entidad intermediaria no tendría el mismo impacto que una acción contra un banco chino relevante. Así que vemos que una gran refinería, por ejemplo, una naviera con operaciones globales, se vería fuertemente afectado propiamente con esta medida. Totalmente. Mira, aquí es exactamente, yo creo que es el punto clave. Por ejemplo, Scott Bessent le preguntaron directamente si Washington evitaría sanciones, por ejemplo, a los bancos chinos para proteger esa relación con Pekín, y respondió que nadie, así tal cual, nadie está fuera de los alcances de las sanciones estadounidenses. Así que vemos que este criterio será quien participa, vamos a ver, en ese ecosistema que convierte al petróleo iraní, pues obviamente en dinero, y también cuál va a ser ese alcance anunciado, que es bastante amplio. Mira, estamos hablando lo que tú mencionabas, compradores, los transportistas del petróleo, las operaciones financieras, vuelos, transferencias marítimas y obviamente también sectores vinculados con todo el tema de activos digitales, todo el tema obviamente también del oro, la aviación, del shipping. Y pues mira que eso pues nos dice que Washington está intentando como no atacar solamente la exportación, sino a la infraestructura que permita monetizarla. Y de hecho, por esto que está sucediendo, pues el petróleo ha estado cayendo alrededor de un 3%, presionando pues esas medidas económicas de Irán. Bueno, propiamente es como una forma de asfixiar económicamente a Irán en este momento a través del petróleo. Pero aquí aparece la pregunta que yo tendría pues como inversionista. Si consigues sacar más petróleo iraní del mercado, ¿qué ocurre con el precio del crudo? Es decir, es como que jugar una carta que al final también te puede hacer daño a ti, porque venimos precisamente de semanas donde energía y rendimientos de los bonos han estado propiamente conectados, menos oferta disponible puede significar también petróleo más caro, sabemos, hemos conversado aquí, significa mayor presión inflacionaria
mayor inflación que puede mantener incluso elevados los yields. Entonces, una estrategia que está diseñada para debilitar propiamente económicamente Irán podría también terminar complicando, al menos temporalmente, esa batalla contra la inflación dentro de los Estados Unidos. Mira, y yo creo que por eso es importante también que nosotros pues veamos lo que viene siendo el Bren, obviamente también lo que viene siendo pues el WTI, porque probablemente yo creo que estas van a ser como los primeros termómetros, obviamente si se mantienen a la baja, como te decía, pues por lo menos el Bren está cayendo ahorita a $90 con 8, el W Texas está cayendo a 83, así que yo creo que esos son los primeros. El segundo, obviamente, todo el tránsito a través del estrecho de Hormuz, porque el conflicto obviamente se acerca ya a 6 meses y el tráfico por esa ruta estratégica continúa muy por debajo de esos niveles previos a lo que sería la guerra. Si Teherán, por ejemplo, responde a esa presión financiera aumentando, por ejemplo, la tensión sobre el transporte marítimo o alguna infraestructura energética, pues el mercado tendría que comenzar a incorporar nuevamente esa prima geopolítica del petróleo y así como estamos viendo la baja de ahora, podríamos ver un rebote porque existe también ese escenario contrario, que la amenaza económica consiga llevar a Irán nuevamente a una negociación, pero obviamente eso no basta con preguntar si las sanciones son duras, hay que preguntar es obviamente qué comportamiento van a provocar en Irán, cuál va a ser la reacción de ellos. Y quiero conectar esto con algo que incluso vimos precisamente en los mercados, que es que Scott Bessent está apareciendo en dos lados completamente distintos del sistema financiero estadounidense. En el exterior, está utilizando el acceso al dólar como instrumento de presión contra Irán y potencialmente contra sus socios. Pero dentro de Estados Unidos, el Tesoro estudia utilizar su enorme General Account para poder ampliar en compras de deuda, aliviar presión sobre los rendimientos de largo plazo. Así que vemos como una combinación fascinante donde Washington demuestra el poder del dólar internacionalmente mientras intenta estabilizar el precio de su propia deuda domésticamente. Mira, y así, obviamente, esa conexión que tú acabas de hacer es muy fundamental porque obviamente el poder de las sanciones estadounidenses existe precisamente para una enorme parte del comercio y las finanzas internacionales, pues que continúa dependiendo, digamos, grandemente del dólar, pero hay una consecuencia también estratégica que hay que mencionar. Cuanto más agresivamente Washington utiliza ese acceso como herramienta geopolítica, mayor puede ser el incentivo para que países expuestos a estas sanciones desarrollen mecanismos alternativos de pago en reservas o comercio. Así que eso no significa que el dólar esté a punto de perder su posición dominante, sino que sería algo bastante exagerado llegar a esa conclusión de decir que ya pues se va a terminar el uso, pero obviamente sí convierte relevante los movimientos que estamos viendo, por ejemplo, en el oro, en el Bitcoin y en otros activos que utilizamos como, digamos, diversificación frente a ese sistema financiero internacional. Y sabemos pues también que, por ejemplo, en el caso chino, ellos han estado tratando de impulsar desde hace muchos años el BRIC, que obviamente es que son esos países que no están alineados con Estados Unidos como para poder negociar con un sistema financiero, digamos, precisamente fuera del dólar. Y bueno, aquí quiero poner un límite importante porque es fácil también adelantarse demasiado. Que Bitcoin haya tenido una semana extraordinaria o que el oro esté fuerte no demuestra automáticamente una huida del dólar. Claro que sí nos da una hipótesis que podemos poner a prueba, que es que si Washington intensifica sanciones, aumenta la tensión con China, si el petróleo continúa subiendo y simultáneamente el oro y el Bitcoin continúan recibiendo capital, entonces ahí sí podemos hablar que la conversación sobre la diversificación monetaria está empezando a ganar más peso de lo que pensábamos. Mira, totalmente. Yo creo que añadiría pues la segunda prueba con los bonos del tesoro. Mira, si el petróleo responde al alza y el mercado vuelve como a preocuparse por el tema de la inflación, podemos ver una presión nuevamente sobre ese tramo de la curva más a largo plazo. Y yo creo que ahí Scott entendía dos problemas que están conectados. Por uno, estaría utilizando el sistema financiero estadounidense para presionar a Irán, mientras que intenta impedir que las consecuencias geopolíticas terminen elevando el petróleo y la inflación y el costo de financiamiento dentro de los Estados Unidos, y eso convierte lo que viene siendo, por ejemplo, el bono, el de 30 años, en una pieza tan importante aún comparada con el Brent. Así que si estamos mirando esta historia mañana desde Wall Street, yo estaría, bueno, tendría cuatro pantallas abiertas. Tendría el monitor que me muestre cómo se está moviendo el petróleo, el bono a 30 años, el oro propiamente y también el Bitcoin, que, ¿quién diría, no? ¿Qué tomaba para que Bitcoin repunte?
Pero por supuesto tendría una quinta y todavía más importante pregunta o diría yo factor China, porque hasta ahora tenemos una amenaza, lo que cambiaría realmente la dimensión del conflicto a la final sería conocer el primer banco, la primera compañía, la primera entidad china importante que Washington esté dispuesto a sancionar. Y es importante sobre todo por lo que estamos diciendo, que ya viene pues una visita de Xi Jinping precisamente para acá, para los Estados Unidos a finales del mes de septiembre. Entonces hay que ver, yo creo que ahí sabremos si esta Operation Economic Outcast o esa operación de exiliado económico pues funciona principalmente como un instrumento de negociación o si Washington está dispuesto a asumir ese costo de confrontación financiera mucho más amplia. Obviamente aquí también observamos los plazos de que Estados Unidos entregue obviamente a los distintos países, que eso todavía no ha sido pues netamente público, porque una implementación gradual permite negociar, obviamente ajustar esos flujos comerciales y una aplicación agresiva contra grandes compradores de petróleo iraní podría de repente producir una reacción mucho más rápida en esos mercados de energías globales. Entonces hay que ver realmente cómo se hace, pues tomando en cuenta un poco cómo se aplicaron los aranceles los primeros aranceles, pues te acuerdas, las primeras Año tarifas, pasado, abril. pues obviamente después de tantas cosas, el presidente Donald Trump pues, dijo que era también una estrategia de negociación y la idea era implementar esto para tratar de buscar mesas de negociación. Así que, pues digamos que es muy al estilo de lo que se está haciendo. Piso duro o golpeo duro la mesa para ver si genero Pero algo. ese caso es diferente, no estamos hablando de buscar una herramienta para buscar un piso de negociación. Aquí ya hay una negociación que está afectando económicamente al mundo entero. Así que esa vez la noticia no termina en Teherán. Washington está diciendo al mundo, si ayudas económicamente a Irán, tu acceso al dólar también puede estar en juego. Y eso demuestra hasta dónde llega todavía ese poder financiero estadounidense. Totalmente. Señores, pausa comercial, ya regresamos con más.